Cuando llegamos, recibimos un país que le había fallado a la educación durante décadas. Hoy, le contamos a Colombia el país que entregamos después del gobierno del cambio. Recibimos un país donde apenas 600 sedes educativas ofrecían prejardín y jardín. Entregamos un país con más de 6.400 sedes en 771 municipios, donde más de 125.000 niñas y niños hoy tienen un cupo, un maestro y un lugar para comenzar a aprender. Recibimos un país donde en 14 territorios miles de jóvenes debían abandonar sus estudios porque la educación media no llegaba hasta sus municipios. Entregamos un país donde más de 11.000 estudiantes ya pueden terminar el bachillerato sin salir de su tierra. Recibimos un país donde la formación escolar se limitaba al aula. Entregamos un país donde más de 1 millón de estudiantes de 5.500 colegios públicos fortalecen sus aprendizajes a través del deporte, la ciencia, la cultura, la historia y la tecnología con la formación integral. Recibimos un país donde los maestros esperaban mejores condiciones. Entregamos un país con el bienestar para 5.700 docentes, formación para cerca de 10.000 y una evaluación docente más justa, digna y humana. Recibimos un país con una deuda histórica de más de 30 años con la educación superior pública. Entregamos un país que reformó la Ley 30 para fortalecer y garantizar el financiamiento de las universidades públicas. Recibimos un país donde estudiar en la universidad dependía del bolsillo. Entregamos un país donde casi 1 millón de jóvenes estudian gratis en universidades públicas y más de 425.000 nuevos estudiantes ingresaron sin endeudarse ni tener que escoger entre pagar la matrícula o sostener a sus familias. Recibimos un país donde la universidad estaba lejos de muchos territorios. Entregamos un país donde la universidad pública y gratuita llegó a los colegios. Más de 90.000 jóvenes ya estudian con educación superior en tu colegio y la meta es llegar a 120.000 este año. Recibimos un país donde hasta inscribirse y graduarse representaba una barrera económica. Entregamos un país donde estos costos ya no existen para los estudiantes más vulnerables. Recibimos un país con infraestructura educativa rezagada. Entregamos un país con 108 obras de educación superior, más de 13.500 colegios intervenidos y 13,1 billones de pesos asegurados para seguir transformando la infraestructura educativa hasta el 2036. Este es el país que entregamos, un país donde la educación dejó de ser un privilegio para convertirse cada vez más en el derecho que siempre debió ser. Gobierno de Colombia. Buenas tardes a las y los colombianos que se conectan a este empalme ante el pueblo, el empalme del sector educación del gobierno nacional, cumpliendo las normativas legales, pero también el deber moral de explicarle al pueblo, de darle cuentas al pueblo colombiano, nuestros legítimos jefes y jefas. Hacemos público este empalme como ha instruido el señor presidente de la República, Gustavo Petro, para que ustedes evalúen cómo ha avanzado el sector educación durante estos 4 años de gobierno, cuáles han sido los logros que hemos alcanzado durante este periodo y cuáles son, por supuesto, los retos que mantiene el sector educación para el futuro más próximo. Un empalme que, como ustedes pueden ver, tiene ante nosotros unas sillas vacías. No hubo una disposición del gobierno entrante de poder presentar ante ellos la realidad del sector educación, pero sí lo hacemos ante el pueblo colombiano porque, insisto, este es nuestro deber moral. Y queremos iniciar entonces esta presentación acompañado, por supuesto, de los viceministros de Educación Superior, viceministro encargado de Educación Superior Álvaro Gallardo, viceministra de Educación Preescolar Básica y Media Maritza Molina, Sebastián Rivera, director de la Unidad de Alimentos para Aprender, la doctora Elizabeth Blandón,
directora de el ICFES, y Jamie Aristizábal, directora de Planeación del Ministerio de Educación. Y junto a ellas y a ellos, entonces, esperamos muy brevemente hacer esta presentación y, por supuesto, también estar muy pendiente de las reacciones de la ciudadanía y del pueblo colombiano para seguir hasta el último minuto de nuestra gestión rindiéndoles cuentas a todas y a todos. Iniciamos entonces la presentación dando una breve explicación de lo que es el sector educación, que es mucho más que el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación hace parte del sector central, del sector de educación, pero también contamos con un sector descentralizado, con entidades adscritas y unidades administrativas especiales. Las entidades adscritas son establecimientos públicos, contamos con 4 instituciones de educación superior adscritos al Ministerio de Educación Nacional, son la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, el Instituto Nacional de Formación Técnica y Profesional de San Andrés Islas, el Infotep de San Andrés Islas, el Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional, ahora convertido en universidad. Empezamos ya con un primer logro del gobierno en esta breve explicación. El Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez de Cali, Intenalco, y el Instituto Nacional de Formación Técnica Infotep de San Juan del Cesar en La Guajira. 3 unidades administrativas especiales hacen parte del sector. La unidad de alimentos para aprender, aquí está su director presente, es la unidad encargada de la alimentación escolar, del programa de alimentación escolar en lo que refiere al gobierno nacional, y 2 unidades administrativas que recientemente ingresan al sector educación, que son el Instituto Nacional para Ciegos y el Instituto Nacional para Sordos. Digo que recientemente ingresan porque se encontraban adscritas al Ministerio de Igualdad, y con la liquidación del mismo ingresan al Ministerio de Educación. Y 2 entidades vinculadas, entidades de naturaleza especial, el ICFES, que aquí está presente su directora, y el FODECEP, que es el Fondo para el Desarrollo de la Educación Superior. Siguiente diapositiva, por favor. Pero además de este sector, contamos con unos aliados fundamentales por niveles de la garantía del derecho, y voy a ser constante, redundante en hablar garantía del derecho, porque esa es la primera noción del gobierno del cambio. No entender la educación como un servicio público que se presta con unas lógicas más asociadas a la prestación de un servicio mediado por las lógicas del mercado, sino un derecho que se garantiza y que por lo tanto el gobierno nacional tiene una responsabilidad enorme y cuenta con unos aliados en esos distintos niveles. En el nivel de la educación inicial, por supuesto, los centros de desarrollo infantil desde lo institucional, pero también las familias desde el nivel de las casas comunitarias, las mismas comunidades son nuestros aliados en este nivel. En el nivel de educación preescolar básica y media, por supuesto, los establecimientos educativos que van desde las instituciones educativas, donde encontramos las escuelas normales, las escuelas de transición al ciclo complementario, la oferta de transición a grado 11 y los centros educativos que hacen oferta de transición a grado 9. En la educación para el trabajo y el desarrollo humano, por supuesto, las instituciones de educación vocacional para el desarrollo humano, y en la educación superior, las instituciones de educación superior que se dividen en instituciones técnicas profesionales, tecnológicas, instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y, por supuesto, las universidades. Y en la siguiente, entonces, podemos ver, ya para entrar al grueso de la presentación, que el sector educación nacional no es simplemente un ecosistema formado por entidades del orden nacional de naturaleza burocrática, sino que además tenemos aliados a nivel territorial, desde el Ministerio de Educación Superior o el de Preescolar Básica y Media, a través de las Secretarías de Educación certificadas y no certificadas, con las entidades adscritas y vinculadas y las oficinas asesoras que acabo de mencionar, con entidades de evaluación y control, con aliados estratégicos en el sector económico, entidades públicas, ONGs, organismos de cooperación, pero sobre todo, y lo más importante de este ecosistema, son los beneficiarios del sector educativo, que no solamente son los estudiantes, los docentes y los directivos docentes, sino además las familias
de los estudiantes, y esto conforma una comunidad educativa que tiene una importancia y un peso fundamental en la sociedad colombiana. Por lo tanto, este empalme que presentamos ante ustedes tiene una especial correlación con el desarrollo del país, con el desarrollo humano, con la construcción de comunidad en lo local y en lo nacional, porque el sector de educación implica un ecosistema, o converge en él un ecosistema que está muy ligado al desarrollo social, económico, cultural del país. Y entonces iniciamos esta presentación habiendo presentado cómo está conformado el sector de educación, con lo más importante, con el presupuesto general de la nación. Lo hemos dicho reiteradamente, parafraseando a otras personas, que el amor está en el presupuesto. Y por eso en esta diapositiva ustedes pueden ver cómo en el gobierno del presidente Gustavo Petro ese amor se ha expresado con aumento presupuestal, o con el aumento presupuestal inédito, el más alto en la historia reciente del país, para garantizar el derecho a la educación. A pesar de las angustias presupuestales que ha tenido este gobierno, a pesar de que se caen las leyes de financiamiento, las leyes tributarias, a pesar de que se aumentan las tasas de interés en el Banco de la República, a pesar de que se caen en las altas cortes los artículos que nos permiten recaudar más, el presidente Petro ha sido insistente que el presupuesto de la educación tiene que crecer exponencialmente en su periodo de gobierno para garantizar el derecho. Y es así como podemos decirle al país que durante este cuatrenio el presupuesto para la educación ha crecido en más del 39%, y superando de lejos los gobiernos pasados. Podríamos incluso sumar los dos últimos gobiernos que nos antecedieron, y los superamos de lejos en los recursos que hemos destinado para la educación. Y no solamente presupuestado el mayor rubro para la educación, sino que el sector educación lidera el ranking de ejecución presupuestal. Quiere decir esto que no solamente apropiamos los recursos, sino que también los comprometemos y los obligamos, y somos el primer sector en presupuesto comprometido, el segundo sector en presupuesto obligado. Y esto en valores absolutos. Siguiente. Pero no solamente me refiero a los recursos que hemos ejecutado durante el cuatrenio, sino que el compromiso del gobierno de cambio va mucho más al periodo presidencial, supera el periodo presidencial. Y es por eso que le dejamos al país, dejamos a la ciudadanía colombiana, a la juventud colombiana, firmados 2 COMPES en los que comprometemos vigencias futuras. El primero de ellos, el COMPES que garantiza 2,04 billones para el Plan Nacional de Formación Integral. ¿Qué es formación integral? Más adelante me detendré sobre ello, pero no es otra cosa que la juventud, que la niñez colombiana en sus colegios puedan formarse de manera integral, no solamente en las áreas del saber, las áreas tradicionales, la matemática, el español, la literatura, sino que además tenga las posibilidades de tener en sus colegios, como lo hacen los grandes colegios de Colombia y del mundo, los de mayor calidad de Colombia y del mundo, la posibilidad de formarse en las artes, en las culturas, en la programación, en la historia y en un sinfín de áreas que también alimentan el espíritu, el ser. Lo que hace que la juventud colombiana además crezca en calidad formativa y también cambie la cultura desde el colegio por una cultura de paz y de asociatividad. En deporte también existen estos centros de interés. Y hemos hecho ya una inversión grande en estos 4 años y dejamos, como les estoy diciendo, 2,4 billones para que los próximos 10 años los colegios de Colombia, todos los colegios públicos de Colombia, 5.500 establecimientos educativos oficiales, cuenten con estos centros de interés y con esta formación integral. La siguiente, por favor. Y seguimos hablando de presupuesto que excede el gobierno del cambio. Ya les he dicho que crecimos sustancialmente en más del 39% del presupuesto para la educación, pero les dejamos además otro COMPES
13,1 billones de pesos, y este que está dirigido para construir, mejorar y dotar la infraestructura escolar en preescolar, básica, media, pero de educación superior también en toda Colombia. Hay un rezago gigante. Algunos técnicos nos han dicho que el rezago de infraestructura escolar en Colombia puede superar los 25 billones de pesos. Este gobierno ya hizo un enorme esfuerzo para empezar a superar ese rezago y le dejamos al próximo gobierno, le dejamos el trabajo hecho, le dejamos el trabajo adelantadísimo, le dejamos la plata, le dejamos los recursos y no existe excusa para no poder ejecutar entonces más de 13 billones de pesos, una cifra histórica, para que esos colegios en los lugares más olvidados del país, en el Chocó, en La Guajira, en el Guaviare, que se caen a pedazos, que no tienen baterías sanitarias, que tienen letrinas, donde los niños estudian de manera indigna, puedan tener entonces colegios mucho más dignos y lindos y bonitos y dotados y con conectividad y con pupitres nuevos y con tableros y con maestros, porque este gobierno les está dejando los recursos. 6,2 billones para preescolar básica y media y 6,9 billones para que se sigan construyendo sedes universitarias, que más adelante les informaré cómo vamos con los recursos de este cuatrenio. Por eso es importante que la ciudadanía conozca nuestros logros, y quisiera comenzar lo que hemos hecho entonces en la ejecución de este mega presupuesto durante estos 4 años. Empecemos por los más pequeños, por los niños, niños y niñas que se atienden en jardín y prejardín, porque por primera vez, escuchen muy bien esto, por primera vez el sistema educativo público brinda atención integral a la primera infancia, y hablo de educación integral porque el Ministerio de Educación Nacional ha logrado que hoy 128.320 niños y niñas sean atendidos en prejardín y en jardín en colegios públicos. Por primera vez, los colegios públicos están atendiendo niños y niñas en prejardín, aumentando, escuchen muy bien la cifra, un 197% la matrícula en prejardín y en jardín. Esto se hace en 5.270 sedes, y si ustedes ven el mapa, en los municipios en los que estamos llegando son los municipios donde hay mayor pobreza, donde mayor exclusión. Estamos llegando a donde están los niños más pobres, las niñas más pobres, donde hay desnutrición infantil y donde estamos superando esa desnutrición infantil, porque la formación integral, precisamente integral significa eso, no solamente se refiere a las estrategias pedagógicas, sino a la integralidad en el cuidado de las niños y niñas. Siguiente, por favor. Y como les decía, cuando hablaba de formación integral, estamos hablando que 1.300.000 niños y niñas se forman en el ser y en el saber. Quiere decir esto, que los colegios públicos por primera vez empiezan a nivelarse con los mejores colegios privados de Bogotá, de Cali o de Medellín, donde los niños y las niñas tienen la posibilidad de formarse también en ambientalismo, en programas de emprendimiento, en bilingüismo, en lectura, en historia, en programación, en deportes, en artes, en culturas. No solamente les decimos a los niños, siéntense a aprender las áreas del saber, sino vengan al colegio también a formarse en el ser. Esto no existía en Colombia. Hubo un primer intento en Bogotá Humana cuando el presidente Petro fue alcalde, y en Bogotá Humana hubo un salto en la calidad de la formación integral, y ahora lo llevamos a nivel nacional, y esto podemos decir con mucho orgullo que hoy 5.500 colegios empiezan a formarse, además en una estrategia que llamamos Crece, que es que los niños y niñas tengan estabilidad socioemocional, que haya manejo de sus emociones. Tristemente acabamos de enterarnos que en la ciudad de Bogotá un niño llevó un arma de fuego y agredió a otro niño, y esto hace parte también del desmonte de estos programas en la ciudad de Bogotá que había dejado el presidente Gustavo Petro, pero que estamos llevando a nivel nacional para que los niños y niñas también tengan manejo de emociones, estabilidad socioemocional con esta inversión.
Por supuesto, para esto necesitamos contratar más profesores, maestros, maestras, psicoorientadores. Se nos acusa, la oposición nos dice que estamos derrochando el presupuesto público en burocracia. Pues esta es la burocracia a la que nosotros invertimos, para que los niños y las niñas se formen integralmente. ¿Qué hemos logrado entonces? No solamente 5.519 establecimientos con esta estrategia Crece, sino que también tengan arte, lectura, deporte, ciencia, tecnología e innovación, y por primera vez, siguiente por favor, por primera vez también hayan centros de interés en historia, que los niños y las niñas conozcan la historia del país, la analicen, generen pensamiento crítico, porque como dice el adagio popular, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, y no podemos seguir condenando a la sociedad colombiana a repetir periodos de la historia que han sido críticos. Siguiente, por favor. Pero además, y este es uno de los logros que a mí más me enorgullecen de lo que hemos logrado en el Ministerio de Educación Nacional. 201.000 niños y niñas tienen la posibilidad de completar su trayectoria educativa. ¿Qué quiere decir esto? Que en más de 22 territorios de Colombia, niños y niñas no tienen la posibilidad de graduarse de bachilleres porque sus colegios no llegaban hasta grado 11. Estos colegios llegaban hasta grado 9 o solamente ofertaban la primaria o hasta grado 8. ¿Qué pasa con un niño que no llega a completar su trayectoria educativa? Y si ustedes miran el mapa se dan cuenta que esos colegios quedan en zonas de conflicto, en zonas de pobreza y en zonas donde los niños tienen alta vulnerabilidad de ser reclutados. Pues si el mismo sistema escolar los expulsa, pues los reclutan o son vulnerables de entrar a las economías ilegales. Y es por eso que hoy hemos salvado la vida de esos 201.000 niños y niñas, logrando que no se deserten del colegio y se vayan a las economías ilegales, a la guerra, sino que se mantengan en el colegio, porque como lo dice nuestra viceministra, las mujeres colombianas no paren niños para la guerra, paren niños para la paz, para el desarrollo suyo, de sus familias y del país. Y por eso ustedes en el mapa pueden darse cuenta que hemos hecho un esfuerzo enorme para garantizar el tránsito educativo hasta la educación media y hacia la superior también, en las zonas de más alta vulnerabilidad, de conflicto, de desigualdad, las zonas en las que quizás desde Bogotá no se tenga un mayor conocimiento, pero en la que esos niños y niñas estamos completamente seguros que les hemos salvado la vida. Y eso se hace a través, siguiente, de una estrategia que le llamamos Sistemas Integrados de Educación Media y Superior, SIMES. Ustedes pueden ver allí el listado en los territorios, también el mapa donde están hechas las inversiones. Esto va a quedar en un repositorio donde ustedes pueden auscultar con mayor énfasis las cifras y los territorios, pero como les vengo diciendo, pues tienen una complejidad por las condiciones sociales y económicas. La siguiente, por favor. Por supuesto, eso se tiene que hacer garantizando más y mejores espacios. Y es por eso que por primera vez hemos hecho una inversión histórica en infraestructura escolar, mejorando más de 11.000 ambientes escolares, construidos o mejorados, haciendo una inversión que supera los 2,1 billones de pesos. Y aquí quiero hacer un énfasis. Hemos rescatado más de 73 elefantes blancos que llevaban 10 años sin terminar. Colegios que iniciaron hace más de 10 años su construcción, quedaron abandonados. Uno de ellos yo fui y se estaba graduando de bachiller, una promoción, que estaban en el jardín cuando iniciaron la construcción de su colegio y lo terminamos. Y pues esto es completamente inmoral. No solamente rescatamos esos 73 elefantes blancos, sino que en tiempo récord logramos mejorar la infraestructura escolar, que como lo podemos ver en la siguiente diapositiva, con una inversión que supera los 6,2 billones de pesos, hemos logrado en este gobierno entregar 1.656 espacios escolares
que, como ustedes pueden ver en la gráfica, superan con creces lo entregado por los gobiernos pasados. Durante los últimos 10 años, desde la creación del Fondo de Infraestructura Escolar, durante los 10 años que lleva el Fondo de Infraestructura Escolar, los 4 años del gobierno Petro han entregado el 64% de la totalidad de obras escolares. Y esto no solamente significa eficiencia, significa el compromiso moral que tenemos con los niños y niñas y adolescentes del país. Y no solamente hablamos de infraestructura, sino que, como ustedes podían ver en el mapa anterior, también se entrega la infraestructura allí donde ha sido olvidadas las poblaciones y las comunidades colombianas del presupuesto general de la nación. Siguiente, por favor. Pero nada de esto lo logramos sin nuestros principales aliados, las y los docentes. La dignificación y el reconocimiento de la labor docente, que por primera vez un gobierno con presupuesto en mano digamos que logra para las y los docentes en todo el país. Más de 106.000 maestros y maestras que han sido ascendidos y reubicados, y ustedes pueden ver en el periodo del gobierno Petro cómo respecto al cuatrenio del 2018 al 2022 superamos lejísimos el número de maestros y maestras, y no solamente ascensos y reubicaciones, sino que es que si logramos que las y los maestros se formen en estudios posgraduales, en maestrías, en doctorados, aumentamos también la calidad de la educación de los niños y niñas, y por eso más de 6.700 becas hemos ofertado para que las maestras y los maestros, principalmente en entidades territoriales certificadas y en, digamos, territorios lejanos, olvidados, donde estamos haciendo el programa CIMES que ya acabo de explicar, pues tengan la oportunidad de acceder a estos programas. Ahora vamos a hacer la presentación de la educación superior, la universidad, las instituciones técnicas, tecnológicas, universitarias. Y quiero empezar mencionando un gran legado que dejamos a la juventud y a la sociedad colombiana. La siguiente, por favor. Porque por estos días en los medios de comunicación se ha hablado mucho del esquema de financiación de las universidades públicas en Colombia. La ciudadanía debe saberlo. De acuerdo con las cifras del sistema universitario estatal, en los últimos 30 años las universidades públicas acumulaban una desfinanciación. Aquí dice que superan los 18 billones, pero si llevamos eso a precios constantes del 2026, podemos decir que está cerca de los 25 billones de pesos. Desfinanciación de 25 billones de pesos quiere decir que se necesitarían 2 o 3 reformas tributarias para saldar la deuda con las universidades públicas de los últimos 30 años. Y nosotros no cambiamos el esquema de financiación de las universidades públicas hace 15 días ni hace 8 días. Lo hicimos durante el periodo de gobierno, desde el momento en que decidimos que los recursos de la base presupuestal de las universidades públicas deberían crecer, no el 10, no el 13, no el 15, sino más del 27%. Y que la gratuidad no debería estar en el presupuesto de inversión, que es un presupuesto no recurrente, sino que debería estar en la base presupuestal, porque la ley 30 indica que, la propia ley indica que año tras año estos recursos no se pueden disminuir. Y logramos en el Congreso de la República una reforma a esa ley 30 para que esos recursos año tras año no se indexen a la inflación, sino se indexen a un índice que es mucho más cercano al costo de la educación superior y que es más, pues su comportamiento indica que es superior al de la inflación, y así ir cerrando la brecha de la desfinanciación de la educación superior. Es decir, el esquema de financiación lo cambiamos con políticas, con voluntad política del gobierno viceministro, pero también porque cambiamos la ley, porque fuimos al Congreso y nos atrevimos a convencer al Congreso de la República que había que cerrar la brecha de financiación. Y este nuevo modelo, entonces, no solamente incluye a las universidades públicas, sino también a las instituciones técnicas y tecnológicas. En Cali,
El Intenalco cobraba matrículas como si fuera una universidad privada. La Débora Arango, la U Digital de Antioquia, cobraban matrículas como universidades privadas. Hoy, esos estudiantes estudian gratis porque introdujimos en la ley a las instituciones técnicas y tecnológicas y les garantizamos que cualquiera que sea el gobierno, el de las sillas vacías o el que sea, que venga hacia adelante, no podrá reducir los recursos que año tras año del presupuesto general va a estas universidades porque nosotros logramos cambiar el esquema de financiación. Esto establece entonces una base presupuestal histórica que para las instituciones técnicas y tecnológicas superan los 927.000 millones de pesos y garantiza entonces un aumento en cobertura y en financiación siguiente. Pero además logramos que la gratuidad, que dice que se la inventaron otros, nosotros la convertimos en política pública, porque al ponerla en la base presupuestal queda ya blindada por la ley y no puede entonces ser recurrente como era en años anteriores y estamos llegando a la universalidad en la gratuidad. Ya estamos en el 97% de cobertura, queremos dejarles ya los recursos, estamos dejándole los recursos para que el próximo gobierno llegue al 100% de la gratuidad. Ese debería ser un gran compromiso porque le estamos dejando allanado el camino, que es un camino que lo proyectamos como en la gráfica que ustedes pueden ver. El salto presupuestal con la sanción de esta reforma va a lograr que Colombia llegue al 1% del PIB en financiación o en inversión de la educación superior, financiación de la educación superior en Colombia, al 80% de cobertura. China gasta el 4% del PIB. Nosotros aún no lo logramos. Nosotros encontramos el 0,4%, pero ya logramos un salto en la cobertura, un salto de financiación. Ahí dice meta 2040. Si el próximo gobierno mantiene la senda que nosotros logramos o la senda que nosotros llevamos, en el 2030 puede lograr la meta de cobertura del 80% y la meta del 1% del PIB. En 4 años, si mantienen la senda, ya veremos. Pero eso implica que a precios del 2026 tengan que invertir 18,5 billones de pesos, como lo hicimos nosotros. Si hacen lo que nosotros hicimos, pueden lograrlo. ¿Cómo se ha comportado el presupuesto para la educación superior? Ustedes pueden ver en la gráfica cómo ha saltado tanto en funcionamiento como en inversión. El funcionamiento creció, oigan la cifra, 96,9%. ¿Y por qué es importante que crezca el funcionamiento? Porque, como les decía, la Ley 30 ampara los recursos de funcionamiento y le ordena al próximo gobierno que no pueden disminuirse menos del índice de costos de la educación superior, o por lo menos el índice de costos de la educación superior año tras año. Ese es el gran legado que estamos dejando. Un cambio en el esquema de financiación que hoy podemos decir aumentó el 96,9%. En su momento era el 59% del total del presupuesto, lo llevamos al 84%, es un salto inédito. Y ustedes, les voy a pedir, por favor, miren bien estas cifras, apropiense bien de estas cifras, porque el esquema de financiación de la universidad superior en Colombia o de la educación superior en Colombia es un derecho que tenemos que defender y es un legado que tenemos que defender, porque de esto depende el desarrollo de todo un país. Siguiente, por favor. Estas son las transferencias a las instituciones de educación superior públicas. Ustedes pueden ver cómo anteriormente se mantenía la línea horizontal, se transfería lo mismo, y si se transfiere lo mismo año tras año, pues estamos desfinanciando la educación superior porque los costos suben. Y cómo a partir del gobierno del cambio podemos decir que este aumento supera el 55%, pasando de 8,8 billones a más de 13 billones en el 2026. Y esta es una cifra que nosotros, pues, insisto, dejamos listo, allanado el camino para que en el 2027 siga esa senda. Estas son el fortalecimiento financiero a las instituciones de educación superior. Aquí está desglosado entre los recursos de gratuidad, los recursos adicionales
y sobre los recursos adicionales vale la pena una discusión porque estamos ya a puertas de dejar lista la reglamentación del proyecto de ley, de la ley 30 en sus artículos 86 y 87, y allí estamos incorporando una distribución de esos recursos adicionales que está generando polémica. Por supuesto, estamos dispuestos a dar ese debate, pero el primer debate que la ciudadanía tiene que poner público es si va a haber recursos adicionales para la educación superior. ¿Cómo los vamos a distribuir? Por supuesto, pero ¿van a haber recursos adicionales como los hubo en este gobierno? Es la pregunta que quisiera dejarles a las sillas vacías. Y en la siguiente gráfica es la misma, pero con las instituciones técnicas y tecnológicas universitarias. Y aquí pueden ver ustedes cómo por primera vez las técnicas y tecnológicas tienen un salto presupuestal que nos ha ayudado a aumentar la cobertura. Hay que decirlo, han sido fundamentales las instituciones técnicas y tecnológicas universitarias en aumento de cobertura, pero tienen un correlato, y es porque este gobierno les ha aumentado las transferencias, como ustedes pueden verlo en pantalla. La siguiente, por favor. Y esta gráfica resume un poco lo que estoy diciendo. Esta gráfica, además, es muy diciente. Miren las barras grises. Las barras grises son los gobiernos anteriores. Uribe 1, Uribe 2, Santos 1, Santos 2 y Duque 1. Como la variación en funcionamiento jamás pasó del 1%. 0,4, 0,5, 0,4, 0,5. En Duque hubo 0,7, gracias a los estudiantes que se movilizaron el último año y lograron un pequeño aumento. Pero fíjese, gobierno Petro, 6 puntos. 6 puntos en la variación de funcionamiento, quiere decir el presupuesto de funcionamiento que entregamos, que recibimos, respecto al presupuesto de funcionamiento que entregamos, 6 puntos arriba, mientras que en los anteriores gobiernos no pasaban de un punto porcentual, y esto explica el fortalecimiento de la base presupuestal. Y en el lado derecho de sus pantallas ustedes pueden ver la inversión acumulada, la variación en funcionamiento porque es un flujo, pero la inversión acumulada es un stock, por eso se mide en lo acumulado, y como el cuatrenio del presidente Petro también supera entonces lejísimos la inversión en educación superior que se ha hecho en gobiernos anteriores. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el resultado natural de una inversión tan fuerte, una inversión tan grande, tan sustancial? Pues por supuesto el aumento de la cobertura, y esta es una gráfica que nos indica cómo se ha comportado la matrícula de la educación superior en Colombia, tanto la pública como la privada. Quiero decirles que la matrícula en la universidad privada venía descendiendo en Colombia antes del gobierno del cambio. Llega el gobierno del cambio y tanto la pública como la privada, porque se nos acusa que somos enemigos de las universidades privadas, pues en el gobierno del cambio la matrícula privada y pública ha crecido. Pero no solamente eso, tenemos la más alta en la historia reciente de Colombia. Hoy podemos decir que 2.700.000 jóvenes en Colombia estudian en la educación superior pública y privada, y tenemos la tasa de cobertura más alta registrada, llegando al 61,75%. Como les decía, la meta, si seguimos por esta senda a 2030, en 4 años, es llegar al 80%. Los cálculos nos dan que si seguimos esta senda podemos llegar al 80% tasas de cobertura que solamente tienen los países OCDE o los llamados países desarrollados del mundo. Estamos acercándonos a los países desarrollados en tasa de cobertura en materia de garantía del derecho a la educación superior. La siguiente, por favor. Y este es el comportamiento de la tasa de cobertura en Colombia. La línea roja indica cómo se ha comportado la tasa de cobertura con el censo sin ajuste. Así se comportó en el gobierno Duque y en el gobierno nuestro, y con ese censo pues se proyectaron las metas de tasa de cobertura, que es la línea punteada. La línea punteada dice 62% porque es al 2026, hemos llegado al 61,75%, y ojo esto, 2025, porque todavía nos falta ver el comportamiento del año 2026. Somos totalmente optimistas porque lo hemos hecho
de que vamos a superar esa meta del 62%. Y la línea de abajo es un ajuste que ha hecho el DANE del censo juvenil en Colombia, porque el DANE encontró que hay más jóvenes de los que se habían proyectado en su momento, y ustedes pueden ver incluso cómo con el censo ajustado en el gobierno Duque se redujo la tasa de cobertura, y cómo en todas las líneas hay un cambio en la gráfica, hay un cambio positivo durante el cuatrenio del presidente Gustavo Petro. Si lo vemos en la siguiente gráfica, entonces podemos ver que ese aumento en la tasa de cobertura, que llega al 61,75 en el año 2025, corresponde a 6,83 puntos porcentuales. Es un salto que la sociedad colombiana tiene que sentirse orgulloso. Y la siguiente gráfica nos indica cómo se ha comportado la tasa de tránsito inmediato hacia la educación superior. Aquí tenemos que tomarnos 30 segundos para explicar qué es la tasa de tránsito inmediato. Son algunos términos pues algo técnicos, pero no quiere decir otra cosa distinta a esa porción de jóvenes que una vez se gradúan del bachillerato pasan inmediatamente a la educación superior, al siguiente año. Y ustedes pueden ver a nivel nacional, a nivel nacional, cómo esa tasa en las barras grises siempre se mantuvo entre el 39 y el 41%, y cómo esa tasa en 3 años de gobierno, porque no tenemos todavía las cifras del 2026, empieza a crecer llegando al 48%, aumentando la cantidad de jóvenes que pasan del colegio a la universidad de manera inmediata, sin permitirles a las economías ilegales, a los grupos violentos que capturen a esos jóvenes, sino que hagan un tránsito inmediato hacia la educación superior. Pero me gusta mucho mostrarles cómo se ha comportado a nivel urbano, pasando del 46 al 51%. Quiere decir que 1 de cada 2 jóvenes en Colombia que se gradúan de bachilleres pasan a la educación superior. Tenemos que aumentar eso, por supuesto, pero no ha pasado así en Colombia. Y la tasa de tránsito rural, porque jamás se movía a nivel rural esta estadística, siempre se mantenía quieta sobre el 25%. Este gobierno logró aumentarla al 32%, mover 7 puntos porcentuales de esa tasa que siempre estuvo estable. Es un éxito invaluable. ¿Y a qué hace referencia ese éxito? Pues al aumento del presupuesto, al aumento de transferencia a las universidades públicas, pero ojo a eso, a que estamos abriendo sedes universitarias donde nunca había una universidad, donde nunca había la posibilidad de que un joven en el Catatumbo ingresara a la universidad, en Suárez Cauca ingresara a la universidad, en la Alta Guajira ingresara a la universidad. Lo veían como un sueño lejano, imposible. Sus familias celebran hoy que sean jóvenes que se gradúan de bachillerato. Ahora imagínense la noción que tenían de la universidad, algo lejano, algo jamás posible para ellos y para sus familias. Y es por eso que esta tasa de tránsito inmediato se está moviendo. Las cifras respaldan entonces esta política pública. La siguiente, por favor, porque no se trata simplemente de abrir cupos, de abrir sedes universitarias y de mostrar barras sin explicación. Esto es la política de gratuidad. Se trata de que el estudiante, además de que vea que hay una universidad en su territorio, en Saravena, Arauca, pues pueda estudiar totalmente gratis. Y así se ha comportado la política de gratuidad. Hoy tenemos 97% de los jóvenes estudiando gratis en las universidades públicas. Al lado izquierdo ustedes pueden ver cómo han crecido los recursos, pasando de 926.000 millones a 1,6 billones de pesos, y al lado derecho cómo ha crecido, cómo esa plata se ve reflejada en número de jóvenes que estudian gratis. Hoy 985.700 jóvenes. La siguiente, por favor. Y esta gráfica explica, y ya voy cerrando, el cambio de modelo. Esto pasa porque hay un cambio de modelo, un cambio de concepción en la educación superior pública en Colombia. Ya no se demanda, ya no se financia la demanda. ¿Qué es financiar la demanda? Financiar la demanda es lo que había antes, que se invertían 1,7 billones de pesos para
otorgarle créditos educativos a más de 15.000 estudiantes. Miren la relación, 1,7 billones de pesos para endeudar a 15.000 jóvenes. Les llaman becas y eso es un engaño. Se los diría en sus caras si estuvieran acá. No son becas, son créditos condonables. Condonables si el estudiante se porta bien, si es bien portadito, juiciosito. Que si tiene hambre no importa, vaya a clase. Que si tiene hambre tiene que sacar 5 en el examen. Que si tiene que irse a pie porque el Transmilenio es caro, no importa, váyase a pie. Y si tiene afugias con su familia, olvídese, tiene que portarse bien y le condonan el crédito. Si no, le cobran el crédito y con intereses. Mire la relación, 1,7 billones de pesos para endeudar 15.000 jóvenes. Eso se llama financiar la demanda. Educación como negocio, como servicio. Cambio de modelo, el nuestro, financiamos la oferta. Educación como derecho. Y miren la relación. Ponemos 3,1 billones de pesos como en lo que ustedes ya vieron en las diapositivas anteriores y tenemos más de 425.000 nuevos estudiantes, y eso que no hemos cerrado el gobierno, estudiando gratis en las universidades públicas de Colombia. Miren la relación, ahí están las gráficas. ¿Qué es más eficiente? ¿Qué es más beneficioso para la juventud colombiana? ¿Qué es más beneficioso para sus familias? Para los padres a los que los llamaban desde el ICETES a decirles que tenían que empeñar sus casas y que les iban a quitar sus casas por la deuda que no podían pagar, o este nuevo modelo. ¿Mantenemos el nuevo modelo o regresamos al anterior? Es la pregunta que la ciudadanía colombiana debe hacerse. Siguiente, por favor. Esto ya lo he dicho, son más de 425.000 nuevos estudiantes. Ese ha sido el comportamiento año tras año. Siguiente. Y esta es otra estrategia hermosa de este gobierno. 120.000 estudiantes, más de 120.000, en 954 colegios acceden a la educación superior sin irse de sus territorios, sin exiliarse, sin desterrarse, sin desarraigarse. El estudiante en La Guajira estudia en La Guajira y tenemos educación superior, pero también facultad de medicina en la Alta Guajira. Tenemos 427 municipios, 60 instituciones de educación superior acompañando el programa de educación superior en tu colegio, para que esos estudiantes no tengan que salir hacia la violencia de la gran ciudad, hacia incluso el bullying que se le hace a los estudiantes de provincia, sino que en sus propias regiones puedan formarse en educación superior, en carreras además que están asociadas con la pertinencia y el desarrollo regional. Siguiente, por favor. Pero también no solamente nos quedamos con educación superior en tu colegio. Hemos hecho una inversión histórica de 1,7 billones de pesos para que hoy se estén ejecutando 111 proyectos de infraestructura. Esto quiere decir sedes universitarias en 65 municipios. Esto es aparte de lo que les dije al principio de vigencias futuras. Esta es la primera fase, la de este gobierno. Las vigencias futuras son las que les dejamos al gobierno entrante, y esta es la inversión más histórica que se haya hecho, la inversión más alta en la historia que se haya hecho en la historia reciente del país. No existía en el Ministerio de Educación un proyecto de inversión en infraestructura educativa. Siguiente, por favor. Y para cerrar, pues los avances del Plan Nacional de Desarrollo. Esto que les acabo de mencionar son los avances de política, los de el corazón del presidente Gustavo Petro. Siempre insistió en que tenemos que aumentar cobertura, gratuidad, sedes universitarias, énfasis en los territorios más apartados, primera infancia, la niñez, educación integral. Pero por supuesto también tenemos que responder por los indicadores que hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo, porque es ley de la República. Estamos en un 100% respecto a los reportes cualitativos actualizados del Plan Nacional de Desarrollo, en un 91% en los cuantitativos. Quedan 2 reportes pendientes que esperamos cerrar con satisfacción, y además de eso un cumplimiento del 95% reportado en sinergia del plan de desarrollo, de las metas del plan de desarrollo
que están dirigidas al cumplimiento de compromisos con pueblos étnicos. Así que esta es la gestión del sector educación. Me gustaría que complementaran esta presentación la directora del ICFES, el director de la UAPA, para que ustedes además tengan noción de cómo el derecho a la educación también tiene un correlato en cada una de estas entidades, pero por supuesto también en la alimentación de los niños, niñas en sus colegios, porque allí también hay unos retos fundamentales y una alerta anticorrupción, porque nosotros sí tenemos un plan anticorrupción que queremos dejar alerta al pueblo colombiano y al gobierno entrante, si es que ven esta transmisión, para que tomen acciones como las venimos tomando nosotros para salvaguardar los recursos de la alimentación de los niños y las niñas que son sagrados. Y esta alerta la dejamos ante ustedes, ante las autoridades, ante los entes de control, ante las sillas vacías, para ver cómo se comportará entonces el próximo gobierno con esta política anticorrupción que venimos adelantando nosotros frente al programa de alimentación escolar. Muchas gracias a todas y a todos. Le doy la palabra al director de la UAPA. Muchas gracias, ministro. Buenas tardes para todos, para todas y sobre todo para la ciudadanía que tiene la oportunidad hoy de escucharnos porque otros no lo quisieron. Cuando nosotros llegamos, ministro, hace 4 años, encontramos, o en el programa de gobierno planteamos la necesidad de llegar a la cobertura universal del programa de alimentación escolar, un programa que casi va a cumplir 100 años de operarse en Colombia y que ya debería estar en la cobertura universal. ¿Por qué un niño sí y una niña no recibe el programa de alimentación escolar? ¿Por qué el niño de tercero de primaria recibe el programa de alimentación escolar y su hermano que está en octavo no lo recibe? Por eso nosotros planteábamos la necesidad urgente de llegar ya a la universalidad, sobre todo si decimos que la prioridad en Colombia es la niñez y su juventud. Ahí nosotros llegamos con unas metas claras y era llegar a esa universalidad, pero universalidad también con calidad, con pertinencia y con oportunidad de la llegada del programa de alimentación escolar a la totalidad de los territorios de Colombia. Y para eso, como lo decía usted, ministro, al inicio de su presentación, pues en la administración pública el amor se demuestra con presupuesto y lo mismo que usted acaba de señalar en los asuntos de educación básica, media y superior también pasaron con la alimentación escolar de Colombia, y eso traducido en que si había más plata, tenía que haber más platos. Más recursos invertidos para la alimentación escolar en Colombia tenía que acercarnos a la universalidad o llevarnos a la universalidad del programa de alimentación escolar, y por eso la misión de la entidad de la UAPA era no solo gestionar los recursos, sino adelantar los lineamientos necesarios para que el programa de alimentación escolar se implemente de forma adecuada en los territorios y al mismo tiempo, pues si hay más plata, más platos, tiene que haber más ojos vigilando el programa de alimentación escolar. Y ahí nosotros establecimos o identificamos la necesidad de tener una relación diferente con los territorios. Inicialmente solo había un diálogo entre UAPA y alcaldías y gobernaciones y no dialogábamos mucho con los papás, con las mamás, con los mismos niños, con las mismas niñas, con los profesores y profesoras, y estos son unos actores vitales para la adecuada supervisión del programa de alimentación escolar. Tenían que ser unos aliados estratégicos nuestros porque o invertimos en presupuesto, invertimos en llevar más comida a la niñez o no la gastábamos en burocracia para cuidar la implementación. La decisión que nosotros tomamos fue invertir más en la niñez y por eso
nosotros adelantamos esta estrategia de tener una relación diferente, Estado, sociedad, guapa, ciudadanía, guapa, actores de la nación, para garantizar un adecuado programa de alimentación escolar. Es importante acá explicarle a la ciudadanía muy brevemente cómo funciona la implementación y la operación del programa de alimentación escolar. La guapa establece unos lineamientos, cofinancia el programa de alimentación escolar, es destina parte del presupuesto para su funcionamiento, pero las alcaldías y las gobernaciones también tienen que aportar recursos, algunas en mayor y menor medida, ahorita lo explicaremos, pero quienes son las encargadas de adelantar los procesos licitatorios contractuales, de hacerle una adecuada ejecución y supervisión de esos contratos con los operadores privados a los que les adjudican esos contratos, son las alcaldías y son las gobernaciones. El gobierno nacional desde la guapa hace un seguimiento, una adecuada implementación de esos recursos. Al final, cuando evidenciamos que no solo necesitábamos tener seguimiento a la operación del programa, sino que también necesitábamos un poquito más de dientes, el presidente de la República nos otorga funciones de inspección y vigilancia para poder tener otro tipo de acciones. Siguiente, por favor. Eso se toma como una medida anticorrupción, ministro. La hace este gobierno. Esta entidad es una entidad relativamente nueva, nace en el gobierno inmediatamente anterior, pero consideramos que en el proceso de creación le faltó darle un poquito más de funciones y una de esas era contar con funciones de inspección y vigilancia, como usted lo señala, ministro, porque la alimentación escolar y el presupuesto de la alimentación escolar merece una especial vigilancia para todos y todas los que llevamos años en la administración pública. Cuando nos hacían referencia al programa de alimentación escolar, y todavía casi siempre no estaba relacionado con el hecho bonito de alimentar niños y niñas, sino lastimosamente con hechos de presunta corrupción. Entonces, ministro, cuando nosotros llegamos, el presupuesto que destinaba el gobierno nacional de PGN era tan solo 1.2 billones de pesos, y como se observa, igual que en su presentación, este gobierno no solo le invirtió a todos los asuntos de educación, incluyendo este, que es el de alimentación escolar, que se busca hacer una estrategia de permanencia. Lastimosamente en Colombia, muchos niños, muchas niñas acuden a su institución educativa porque a veces es el único plato de comida que van a recibir en el día. Y entonces es una estrategia, yo digo que perversa, ministro, de que uno tenga que llevar un plato de comida a la institución educativa para garantizar la permanencia, porque de fondo hay algo mucho más estructural, que no es el caso de este empalme, pero que nos lleva a una discusión mucho más de fondo. Y este gobierno toma la decisión política de hacer un aumento del doble del presupuesto para financiar la alimentación escolar en Colombia, pasando a destinar 1.2 billones de pesos en el 2022 a 2.97 billones de pesos en el 2026. Vemos que hay un crecimiento sostenido durante los 4 años, uno especial en el 2025 al 2026, donde hay el aumento significativo de los recursos. Siguiente, por favor. Y entonces acá, cuando decíamos que el programa de alimentación escolar es cofinanciado, tenemos ahí 3 colorcitos que nos indican de dónde se financia el programa de alimentación escolar. El primero son los recursos que ponen las alcaldías y las gobernaciones para financiar el programa de alimentación escolar, donde en el 2022 destinaban 1.6 billones de pesos y en el 2026 2.18 billones de pesos. Las 97 entidades territoriales, que son las alcaldías y gobernaciones que están facultadas para operar el programa de alimentación escolar. Ahí tenemos un dato atípico, digamos que nos rompe ahí la financiación, y es Bogotá. De esos 2.78 billones de pesos, Bogotá aporta 1 billón de pesos. Las otras 96 aportan 1,7 billones de pesos. ¿Eso qué significa, ministro? Que en gran medida el programa de alimentación escolar es soportado por el gobierno nacional.
en la gran mayoría de los territorios. Obviamente reconocemos que hay unas entidades que aportan más que el gobierno nacional, y eso tiene una sencilla explicación, y es que tienen una capacidad de generar recursos propios superior a otras entidades territoriales. Ejemplo de nuevo, Bogotá, pero podemos poner a Medellín, a Cali, a Barranquilla, a Bucaramanga, ¿cierto?, que son las grandes capitales. Y entonces esa gran bolsa también se financia en alguna medida con recursos de regalías. En su primer momento 440.000 millones de pesos en el 2022. Este año calculamos un financiamiento del programa de alimentación escolar con 1,1 billones de pesos, y adicional a eso viene el presupuesto general de la nación, que también, ministro, Ciudadanía se financia con el Sistema General de Participaciones, que también son recursos de la nación. Entonces ahí tenemos en el 2022 un aporte del gobierno nacional de 1,5 billones de pesos en el 2022, y en el 2026 un aporte de 3,4 billones de pesos. Es decir, ahí se mantiene aún el presupuesto duplicado para la alimentación escolar, con una lógica, y era la cobertura universal en todo el territorio colombiano. ¿Eso a qué nos llevaba? A que en el 2022 teníamos una bolsa total para financiar el programa de alimentación escolar de 3,5 billones de pesos, y atendíamos, ojo a esto, ministro, que era la alerta que usted hacía antes de darme el uso de la palabra, y era con 3,5 billones de pesos atendíamos 5.600.000 niños y niñas en Colombia, ¿cierto? Con una matrícula, siguiente diapositiva, porfa, con una matrícula de 7.300.000 niños y niñas. Entonces, el cálculo que nosotros hacíamos desde el gobierno nacional es, si hacemos un esfuerzo adicional y en el 2022 con 3,5 billones de pesos atendíamos el 76% de la matrícula, ¿cuánto nos hacía falta para llegar a la universalidad? En el 2026 tenemos 7,3 billones de pesos, es decir, el doble de los recursos, y tan solo subimos 10 puntos porcentuales, ministro, al 86%, pero si lo miramos en tasa nos engañamos, y acá no podemos engañar a la ciudadanía, y tenemos que serles francos. Ahí no cumplimos nuestra meta plan de desarrollo. Nosotros cumplimos con la destinación de los recursos, pero los responsables en hacer un uso eficiente de esos recursos eran las entidades, las alcaldías y las gobernaciones, que son las ejecutadoras de este presupuesto. En pocas palabras, ¿el gobierno les ha destinado más plata para el programa de alimentación escolar, y unas entidades territoriales, hay que decirlo, unos alcaldes y unos gobernadores con más plata están alimentando menos niños? Entonces, ¿qué está pasando con la plata? ¿Y qué hemos hecho nosotros para responder esa pregunta? ¿Y qué alerta le dejamos al siguiente gobierno? Porque nuestra política anticorrupción inició, y vamos a ver entonces cómo se le puede dar continuidad. Un empalme significa eso, que nosotros les demos unas alertas para que den continuidad a la política anticorrupción. De acuerdo, ministro. Entonces, como señalaba, en el 2022 teníamos una matrícula de 7,3 millones de niños, 7.300.000. También toca decirle a la ciudadanía, es importante que lo sepa, la matrícula en el sistema educativo oficial viene bajando. En el 2022 teníamos una matrícula de 7.300.000. A hoy tenemos una matrícula de 6.800.000, ministro, es decir, tenemos 500.000 niños menos. Solo con eso uno tendría que tener un aumento en la tasa de cobertura sin hacer un esfuerzo presupuestal, porque tenías menos niños para alimentar, y si ya en el 2022 alimentabas 5.600.000 con 3,5 millones, ¿cuántos tendrías que alimentar con 7.300.000? Estamos atendiendo tan solo 300.000 niños más. 5.900.000 niños, que podemos decir que es un dato histórico. Nunca en Colombia se habían atendido tantos niños en el programa de alimentación escolar, pero estamos seguros que con el presupuesto que está podríamos haber llegado a la cobertura universal en Colombia. Con una matrícula de 6.800.000, reitero, entonces ahí hacemos la alerta, y por eso fue, ministro, que tomamos la decisión
de tener facultades y haberle solicitado al presidente de la República el año pasado en un Consejo de Ministros que nos otorgara funciones de inspección y vigilancia, funciones que nos fueron otorgadas y las cuales ya estamos implementando y que tendrá resultados prontamente. Obviamente, estas alertas que hemos hecho acá, las hemos hecho en el Consejo de Ministros, las hemos hecho también a los entes de control como corresponde, como funcionarios públicos. La siguiente, por favor. Entonces, ministro, la conclusión que usted llegaba, yo la tenía acá más adelantico y es, entonces, más plata no necesariamente significó más platos. Y entonces tenemos 10 entidades territoriales que, a pesar de que se le aumentaron los recursos en algunas, en un 170% del presupuesto, dejaron de atender a algunos niños, en total 73.000 niños menos atendidos en estas 10 entidades territoriales. No obstante, también hay que señalar lo positivo, porque se demuestra que sí se puede, y hay 20 entidades territoriales que les hicimos un aumento del presupuesto del 2022 al 2026 y pasaron a atender 239.000 niños más. Entonces, sí se puede. Las entidades territoriales sí tienen la capacidad de hacer un uso eficiente de los recursos, es solo administrarlos bien. También tenemos que evaluar el modelo de operación del programa de alimentación escolar, porque yo creo que esa forma de operar encarece el servicio o el programa de alimentación escolar. También, lastimosamente, y esta alerta también la hemos venido haciendo reiterativamente, es así como el gobierno nacional aumenta los recursos, existe una ley, la ley 2167, y en su artículo 2, parágrafo 2, nos dice que ninguna de las personas que somos aportantes para financiar el programa de alimentación escolar podemos reducir el presupuesto. Y en 2026 tenemos 48 entidades territoriales que no han aportado lo que tienen que aportar. En el 2025 nos pasó. Entonces, mientras el gobierno nacional aporta lo que tiene que aumentar y más como lo hemos visto, y es que duplicamos el presupuesto, algunas entidades el año pasado desfinanciaron el programa en el orden de 400.000 millones de pesos. Entonces, ahí no hay un compromiso de todas las partes para llegar a esa cobertura universal. Y entonces uno se pregunta, ¿a dónde se va la plata? ¿A dónde se va la plata si tenemos el doble de los recursos para financiar el programa, 7.3 billones de pesos? Porque esa cobertura que estaba en 76% ya, 76%, perdón, en el 2022, con duplicando los recursos, no logramos esa cobertura universal. Pero a pesar de este diagnóstico, ministro, me gustaría ver la próxima diapositiva, y es que nosotros hicimos un cambio de distribución de los recursos a las entidades territoriales, aplicando un criterio, digamos que de equidad en los territorios. Reconocimos en qué territorios había mayores niveles de inseguridad alimentaria, en qué territorios había mayor pobreza, niveles de pobreza, en qué territorios la cobertura del programa de alimentación escolar no estaba dentro del promedio nacional. Y entonces, a partir de eso y aplicando una fórmula matemática, comenzamos a hacer una distribución mucho más equitativa de los recursos. Y a pesar de eso, ministro, este año nosotros le asignamos casi que al 95% de las entidades territoriales de Colombia, les aumentamos los recursos. Y eso que nos permitió, en el mapa de la izquierda vemos cómo estaba la cobertura en el 2022. Teníamos 72 municipios en Colombia que tenían una cobertura por debajo del 50%, 72 municipios en el 2022 con una cobertura por debajo del 50%, y en este momento tenemos tan solo 17 municipios con esa cobertura inferior al 50%. ¿Que nos toca seguir haciendo esfuerzos? Sí, y esa es otra alerta para el gobierno entrante, y es, hay que seguir acompañando a las entidades territoriales para que se... yo creo que este año, en lo que queda de este semestre, deberíamos llegar a la cobertura universal con los recursos que tenemos. Pero pasamos de tener 72 entidades territoriales, qué pena, 72 entidades territoriales con cobertura inferior al 50% a 17. 155 entidades territoriales tenían cobertura entre el 50 y el 70%, y nosotros dejamos tan solo 60 entidades territoriales con esa cobertura.
Teníamos 352 entidades territoriales con cobertura superior al 70% y ahora hay 216 entidades territoriales con esa cobertura. ¿Por qué, ministro? Porque pasamos de tener una cobertura de tan solo 541 municipios, es decir, el 45% de los municipios de Colombia tenían cobertura universal y ahora 828 municipios tienen cobertura universal del programa de alimentación escolar porque hubo un aumento de recursos. O sea, efectivamente hubo un aumento de recursos, logramos cambiar el color y ya tenemos más municipios coloreados de verde, es decir, una política positiva, pero no solo eso, ministro, y ya para ir cerrando, eso también nos permitió a nosotros dignificar el trabajo de las personas que cocinan día a día el programa de alimentación escolar y son las manipuladoras. En el 2022 a tan solo 27 compañeras manipuladoras se les reconocía un salario digno por el trabajo que realizaban, 27.000 compañeras. Y las otras lo que hicimos fue normalizar el trabajo precario o la contratación precarizada y hacían un trabajo casi de voluntariado gratuito, trabajando más de 8 horas diarias en las instituciones educativas. Y en este momento, con la reforma laboral que aprobó también este gobierno del cambio el año pasado, en tiempo récord, en menos de un año de promulgada esa reforma laboral, ya tenemos formalizadas al 93% de las compañeras y compañeros, que pasaron de 27.000 a 54.000 mujeres que hoy cuentan con un salario digno, reconocido, pero que, ojo a esto, ministro, hemos hecho visitas de inspección con el Ministerio de Trabajo y hemos encontrado algunos operadores que todavía le hacen el esguince a la reforma laboral y ahí toca tomar medidas. El gobierno entrante tiene que garantizar el cumplimiento de lo establecido en la reforma laboral en el artículo 69. Los recursos están, ya lo demostramos, ya tenemos el 93% de las compañeras formalizadas y cierro con este dato que es mucho más poderoso y es en materia de calidad del programa de alimentación escolar. Tenemos que dejar atrás la ración industrializada. La ración industrializada es eso que nosotros conocemos como los ultraprocesados, los que tienen los sellos. En el 2022, el 37% del programa de alimentación escolar era industrializado y en tan solo 4 años bajamos 20 puntos porcentuales y tan solo el 17% es industrializado en Colombia. En la resolución que actualizamos, ministro, dejamos como meta que a 2030 Colombia tiene que dejar la ración industrializada, corresponde cumplirlo al gobierno que entra. Con los recursos que ustedes dejan, ministro, para la infraestructura educativa en los colegios, podemos contar con las condiciones necesarias para que eso pase, contando con cocinas, con los comedores. El camino está trazado, usted lo dijo, solo es que ellos sigan la senda que nosotros hacemos, pero podemos decirle a Colombia que los recursos que destinamos siempre fueron encaminados a la cobertura universal y bueno, toca seguirlos vigilando y acompañando a estas entidades territoriales o a los papás y mamás para que esto pase, porque ya es el momento de que el programa tenga cobertura universal. Muchas gracias, ministro. Le doy la palabra a la doctora Elizabeth Blandón, directora general del ICFES. Gracias, ministro. Buenas noches para todos. Un saludo al señor ministro y a todos los que nos acompañan. Vamos a iniciar finalmente, tal y como lo expresaba el ministro y mis compañeros de trabajo, lo que hacemos es articularnos, obviamente a través de el Plan Nacional de Desarrollo y el direccionamiento estratégico gestado por el gobierno actual, con el fin de poder generar esos resultados que se buscan en estos planes de desarrollo y en estas estrategias dadas al inicio de los mismos. Para ello, en el ICFES, lo primero que se hace, por favor, pasas la siguiente diapositiva. Muchas gracias. Es establecer una articulación entre el Plan Nacional de Desarrollo, los objetivos misionales que tiene el instituto y obviamente el direccionamiento estratégico. Pasen, por favor. Muchas gracias. ¿Qué es esa? Gracias. A la luz del modelo integrado de planeación y gestión que es liderado por el Departamento Administrativo de la Función Pública. Pasa, por favor. Ahora vamos a iniciar qué se hizo y cuáles fueron esos aspectos estratégicos a tener en cuenta para lograr esos resultados que evidenciaran la gestión.
Lo primero es hacer una articulación de un modelo de evaluación integral, que no solo a través de la trayectoria educativa de nuestros niños, desde la básica, media y superior, se lograra evidenciar su avance cognitivo, sino también el resultado de ese proceso socioemocional, a través de varias clases de evaluaciones. El modelo cumple con un criterio fundamental y es que el resultado del mismo nos dé indicadores que nos permitan mirar esa evaluación integral, y por eso a través de todos los elementos de la evaluación socioemocional y de bienestar, como son ser, donde miramos la artística, bienestar, crece, donde evidenciamos toda la ciudadanía para la reconciliación socioemocional y para la acción climática, podemos tener un avance frente a precisamente lo que comentaba el ministro, y no solo evidenciar ese avance en los niños en el proceso de formación desde el punto de vista cognitivo, sino también el del ser. Personas integrales, niños integrales que cumplan con un rol dentro de la ciudadanía de generación de bienestar. ¿Qué más hicimos? Sigue, por favor. Generamos un proceso de ampliación de la modalidad de las pruebas. Pasamos a una prueba híbrida en la que tuviésemos en cuenta no solo la presencialidad para la prueba, sino para lograr esa cobertura a nivel nacional desde el punto de vista también electrónico, de manera que ampliáramos esa cobertura a todos los niños, a la mayor cantidad de departamentos, de municipios, con nuevos 270 municipios de ampliación de cobertura, logrando una reducción también de 4.6 de huella de carbono y teniendo en cuenta un incremento en total de 65 nuevos municipios que se les permitió poder llegar a lo más profundo de nuestras regiones. En la siguiente, por favor, vamos a evidenciar que adicional a ello, en el ICFES vimos un gran proceso de transformación cultural que tuvo en cuenta elementos como el teletrabajo o concurso de mérito Nación 6, que en este momento tiene un cumplimiento del 66%. ¿Y qué ocurre con ello? Está la incorporación de nuevos funcionarios de planta al fortalecimiento del modelo de evaluación de la educación en Colombia. La siguiente, por favor. Una de las más importantes de estas estrategias fue el fortalecimiento del diseño de validación de instrumento de perspectiva en inclusión. Y aquí me detengo un segundo porque hay unos ítems que es fundamental tener en cuenta a la hora de ver el valor que generó este modelo, esta estrategia dentro del modelo de evaluación y los resultados. Fue la incorporación del contenido de la cátedra Estudios Afrocolombianos en la prueba Saber 11, la articulación con CONCEPI para poder armonizar esa evaluación masiva del sistema educativo indígena propio, avances en el diseño de instrumentos de evaluación de ajustes razonables para incluir a la población con discapacidad. La siguiente, por favor. La siguiente estrategia es pasar de un elemento que siempre estaba culturizado dentro del instituto que llamaban ENLE. En ENLE era simplemente una reunión de todos los líderes de evaluación, lideresas y líderes de evaluación en Colombia a nivel nacional. Lo que hicimos fue llegar a las regiones y escuchar a cada uno de esos líderes y lideresas de las regiones más apartadas de Colombia para que a través del proceso de codiseño nos permitieran, y conforme a las realidades de sus municipios, de sus regiones, de su ruralidad, encontrar y evidenciar cuáles eran las necesidades específicas de nuestros niños frente a la realidad de ellos en cada uno de los territorios. Pasamos, por favor. Acá encontramos 65 nuevos municipios incorporados en el periodo de gobierno en aplicación de prueba. Cuando incluimos municipios, obviamente esto está incluyendo muchísimos sitios, tenemos casi 3.000 sitios de aplicación de la prueba en el gobierno colombiano gracias al avance que se generó. Iniciamos con 518 municipios al cierre en el año 22 para terminar con 575 municipios y, como les decía, casi 3.000 sitios de aplicación de prueba que lo que hacen obviamente es una ampliación de cobertura y acceso a nuestros niños, a nuestras niñas y a nuestros jóvenes para la aplicación de la misma. Siguiente, por favor.
Un proceso de articulación con todas las instituciones educativas, públicas, privadas, a través de mesas de codiseño, de co-creación, de escucha, no solo de participación, en el que todos sus comentarios y también sus retos fuesen incluidos dentro de esta estrategia para poder llegar y cumplir con las expectativas que muchas entidades, instituciones públicas y privadas a nivel de educación superior tienen frente al proceso formativo de los muchachos y por ende de su evaluación. En el siguiente elemento de la estrategia está la transformación. Incluimos la tecnología como un habilitador principal de cambio. El ICFES llevaba muchísimos años sin tener ninguna clase de proceso evolutivo frente a la tecnología que era necesaria para poder lograr mejores avances de analítica, de resultados a nivel de estadísticas y pudieran generar información en tiempo más rápido, en tiempo real, y que nos permitiera a nosotros poder realizar un seguimiento muy certero frente a dónde estaban en la aplicación de la prueba de los niños. En este momento podemos pasar a la siguiente diapositiva, donde podemos evidenciar que en este momento estamos entregando un ICFES con citación de prueba georreferenciada, que permite también un seguimiento y cuidado de nuestros muchachos a la hora de aplicación de una prueba. Un observatorio de datos que está en completo ejercicio y a disposición de la información para la ciudadanía, para que todas las partes interesadas que requieran de la misma y hacer los análisis pertinentes frente al resultado de la evaluación. Un saber más, una herramienta que permite de manera absolutamente gratuita a los niños, a las niñas, a los jóvenes prepararse para la prueba Saber 11. En estos momentos hay tantos criterios de entidades del sector privado, asumo, que simplemente están preparando a nuestros muchachos para la prueba y realizan les cuesta demasiado dinero ese proceso de preparación. A través del saber más, nuestros niños van a poder tener acceso a la preparación de la prueba completamente gratuito, sin ningún costo, a través del acceso de la aplicación que se encuentra en la plataforma. Mi ICFES es una carpeta con el resultado de las pruebas a través de toda la trayectoria educativa, que les va a permitir a los muchachos poder lograr hacer el seguimiento de su proceso formativo. Y finalmente, pues dentro de los resultados, toda esta estrategia nos lleva a poder evidenciar ¿cuál es el resultado de estas estrategias articuladas en el sector educación, liderado por el Ministerio de Educación? Podemos ver el resultado de Saber Más a través de la mejora en ciencias naturales, inglés y matemáticas, un puntaje global superior durante toda la trayectoria de gobierno y un alineamiento ascendente como resultado de esa evaluación. Podemos ver las pruebas Saber Pro. Perfecto. Las pruebas Saber Pro, donde también el desempeño es estable y hay una mejora gradual en el puntaje global de nuestros muchachos, se ve una estabilidad en razonamiento cuantitativo, pero es evidente la mejora en comunicación escrita durante el periodo del mismo. Pasemos a TIT, donde los resultados también son positivos y evidencian precisamente esa mejora en competencias en comunicación escrita, tal y como ocurre lo mismo con Saber Pro. El siguiente es el centro de pensamiento, y a través de ese centro de pensamiento lo que se busca es suplir las necesidades de información que tiene el sector educación en general. La finalidad del centro de educación es investigar, analizar datos, toma de decisiones informadas. Sigue, por favor.
¿Y qué es ese centro de pensamiento? Es precisamente el que promueve ese análisis, esa interpretación y el uso pertinente de la información para evitar imprecisiones en la gestión de información que emiten las diferentes entidades que no son las pertinentes frente a lo que es el manejo de información de la evaluación de la educación en Colombia. ¿Cuáles son esos actores que van a ser los que van a recibir beneficio en mayor medida y del cual van a poder generar muchísimo valor para sus entes territoriales? Pues precisamente las secretarías de educación a nivel nacional, a nivel regional, para que puedan cumplir con esas mejoras en las estrategias a implementar dentro de sus territorios. El contenido de los centros del centro de pensamiento les va a permitir a nosotros generar esos tableros, dashboard, fichas de reposición de territorio, informes nacionales de resultados, etcétera. Sigue, por favor. Generar el elemento de investigación, que era uno de los procesos más olvidados dentro del instituto, se fortaleció a través de un modelo que precisamente nutrido a través del centro del pensamiento está permitiendo que se generen estos grandes resultados que permiten saber investigar en todas sus versiones y las notas de investigación. Incluso hay unas notas de investigación política, sigamos por favor, que permiten a través de estas notas de política evidenciar qué está ocurriendo en materia del sector educación. Y finalmente, uno de los logros, que es precisamente lograr la calidad del proceso estadístico del instituto, que evidencia pues de alta calidad, certificado del DANE, que logra obviamente evidenciar el resultado y la idoneidad y la calidad de la información que es emitida por el ICFES a nivel nacional. Muchas gracias. Bueno, y con esta presentación entonces damos cierre al informe de empalme del sector educación, añadiendo un dato que se nos pasó del programa de alimentación escolar, y es que uno de nuestros lemas es que el hambre no sale de vacaciones, y por primera vez 3.200.000 niños y niñas, además de contar con el programa de alimentación escolar en sus colegios, cuentan además con canastas alimentarias para el periodo de vacaciones como estrategia complementaria para lograr la alimentación de los niños, niñas y adolescentes durante su formación escolar. Estas son las cifras que le dejamos al pueblo colombiano en este empalme ante el pueblo, para que las evalúen, para que las escudriñen, para que nos ayuden por favor a comunicarlas, pero sobre todo también para que sirvan para defender sus derechos y el más hermoso de todos los derechos, que es el derecho a la educación. Gracias a todas y a todos, y ha sido un enorme honor servirles a la juventud, a la niñez y a las familias colombianas. Gobierno de Colombia.